Y bueno, ahí estamos iniciando este encuentro. Muy bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, estamos en el programa de formación continua de nuestro grupo de trabajo, Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras o Poco Frecuentes de la Sociedad Interamericana de Psicología. Y como siempre voy a empezar describiéndome para complementar con los criterios de accesibilidad de la comunicación y los protocolos que identifican a este grupo de trabajo para las personas con discapacidad. En este caso, me describo, soy mujer, tengo el cabello castaño rojizo hasta los hombros, de tez blanca, tengo una blusa color rosa intenso y estoy sentada con una pared blanca detrás mío en mi lugar de trabajo. Hoy vamos a tomar un tema de una inmensa relevancia que recientemente se está confirmando y plasmando, que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y las enfermedades raras, así llamadas internacionalmente, poco frecuentes en algunos otros países como Argentina, México, Uruguay, etcétera, huérfanas en Colombia, minoritarias. Perdón, yo tengo un programa lector que me parece que no sé si lo sacaría o lo podemos bajar porque está interfiriendo un poco, pero si no, no voy a escuchar nada. Si en algún momento por ahí me distraigo es porque habla el programa parlante. Y les decía que el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver específicamente con esto, con esta resolución que se adoptó en el año pasado, en el mes de mayo, en la Asamblea número 78 de la Organización Mundial de la Salud, que plantea la incorporación y la prioridad de incluir a las enfermedades raras, así es la terminología que se utiliza en toda esta resolución, en las políticas de salud del mundo e insta a los países que adhirieron para implementar un plan mundial de acción. Bueno, esta resolución que al final acá yo voy a ir pasando, perdón, yo tengo algunas presentaciones para ir pasando, ¿las podemos ir pasando? Bueno, ustedes van a ir viendo algo de los contenidos de esta resolución y de las pautas. Yo voy a hacer un breve resumen y saltar información diversa por dos razones. Una, porque no puedo leerlas, y otra, porque además esto es muy reciente y antes de ayer tuvimos la última reunión en relación con la confirmación de los subcomités de trabajo temáticos, así que tampoco tengo tan, digamos, incorporada la información en mi memoria. Pero lo importante, lo imprescindible, lo interesante es que les cuente un poco y los involucre, así como estamos involucrados muchas otras personas, en el nacimiento de este hito histórico en, en el mundo, específicamente en la dimensión de las enfermedades raras. Brevemente, primero voy a decir dos o tres cositas de las enfermedades raras o poco frecuentes para que tomemos conciencia de por qué este plan y de la dimensión epidemiológica que representan para que la Organización Mundial de la Salud saque un plan en 10 años, que ahora les voy a contar que hay que implementar y que ya estamos trabajando, e incorporar esto en el conocimiento en general en todos los niveles de la sociedad. Las enfermedades raras son entidades clínicas específicas que tienen características propias en relación con las distintas patologías que se presentan. En su mayoría son degenerativas, progresivas, crónicas, graves, muchas de ellas con pronósticos muy difíciles y fatales. Hoy se habla que existen más de 10.000 enfermedades, dice, a pesar que las cifras que se recolectan más oficialmente son alrededor de 8.000.
Se dice, porque no hay estadísticas precisas, que se descubren más de 300 enfermedades nuevas por año, porque tienen que ver con el incremento de la investigación genética en particular, que va apareciendo esto. Se estima que existen en el mundo más de 300 millones de personas que tienen este tipo de patologías o enfermedades. Hay un promedio de lo que se llamamos odisea diagnóstica en cuanto a la dificultad de poder ser un diagnóstico de precisión específicamente, que va de 3, 5, 8, 10 años o más, con lo cual el tema de la odisea diagnóstica es una dramática situación que determina una modificación en el curso de la vida, no solo de quienes viven o tienen una enfermedad rara diagnosticada o la sospecha clínica o la sospecha sintomática, porque es muy difícil llegar al diagnóstico. Solo existe un promedio de alrededor del 5% menos que pueden tener algún tratamiento, la mayoría no hay tratamientos, ni tampoco tratamientos que puedan modificar la transmisión de la cadena genética. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una patología de retina, que es una distrofia de retina, que es un gran paquete en el que entran muchas enfermedades visuales, y en mi caso, yo soy la tercera generación, y está la cuarta generación de mis hijos. Bueno, hasta el momento no hay nada que pueda interrumpir la cadena genética, por ejemplo, en este caso, pero podemos hablar de muchas otras. Sabemos casi nada, no hay especialidades, muy pocas en la medicina, que tengan incorporado conocimientos especialistas específicamente en esto, porque si bien hay países desarrollados que tienen muchas actividades y organizaciones, todavía no está incorporado en la formación en los profesionales médicos, en la medicina en general, y tampoco en el equipo de salud, ni hablemos en psicología. Después voy a hablar un poquito de esto. Pero bueno, esto que les digo brevemente, para que nos adentremos en qué son las enfermedades raras o poco frecuentes, es para que conozcamos por qué la Organización Mundial de la Salud, en este caso con la Organización Internacional de Enfermedades Raras, la RDI, que tiene una acción global, ha contribuido para que se establezca esta resolución número 78 el año pasado, y que le esté instando la RDI a la OMS en la implementación de este plan mundial. Este plan mundial, que comenzó alrededor, digamos, las primeras comunicaciones fueron alrededor del mes de septiembre del año pasado, en que se convocó a algunas personas en algunas regiones del mundo, eh, empezó a esbozar bases en cuanto a cómo y de qué se trataba este plan. Así fue como se organizaron unas primeras reuniones convocando por regiones en el mundo a quienes estaban interiorizados e interesados, tanto organizaciones, personas, pacientes, investigadores, cuidadores, la industria farmacológica, etcétera, la sociedad en general, para terminar de elaborar las bases de este plan. En esta primera convocatoria hubo una participación, en este caso de la región de Latinoamérica y el Caribe, que es la nuestra, a la que pertenecemos, de más de 130 personas que pertenecíamos a distintos países y a distintas organizaciones. Yo intervine en estas primeras convocatorias con los directivos, en este caso, de la presidenta de la organización de la RDI Internacional y con algunos referentes regionales. Se convocó que quienes estaban interesados para participar en la elaboración de este plan, bueno, envíen determinada cantidad de documentación, de información en cuanto a experiencia, datos, antecedentes, motivaciones, etcétera, pertenencia a la temática, dentro de los cuales, bueno, yo estuve en las personas que se propuso. Dentro de estas 130 personas se seleccionó un comité, que fue el primer comité directivo representante, en este caso en la región de Latinoamérica y el Caribe,
que es una de las regiones en el mundo, porque la RDI lo que hizo fue armar una planificación por regiones en el mundo. Nosotros estamos en esta, la de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, en esta evolución de estos meses del año pasado, de octubre, noviembre, demás, hubo distintas encuentros o reuniones en el que se fue como seleccionando candidatos de acuerdo a las, bueno, a las postulaciones, a las referencias que tenían, etcétera. Yo estoy integrando dentro de los candidatos que quedaron en esta comisión directiva, este equipo de trabajo, este grupo, que se vendría a ser un grupo de trabajo regional, en este caso de Latinoamérica y el Caribe. Se presentaron algunos de los primeros principios y borradores que tenían que ver con pautas básicas en relación con la incidencia en políticas públicas de incluir las enfermedades raras, los principios fundamentales basados en la equidad, la integración y la identificación de datos, la recolección de datos, el estado en que se encuentran los distintos países referente a las prestaciones, a la legislación, a las investigaciones, etcétera. Si vos vas pasando más o menos, bueno, ustedes pueden ir viendo esto mucho más en detalle y ampliado más o menos en la síntesis que tomé de algunas de las pautas de la resolución. Sobre estas bases se nos enviaron informaciones y opinamos quienes formábamos parte de este comité para ir proponiendo correcciones, ampliaciones, aportes, etcétera, que fueron muy tomados en cuenta para terminar de armar, diría algo así como los fundamentos o las bases, o no sé si decir el reglamento, no, no sería las pautas iniciales de esta plataforma en la que íbamos a trabajar. Sobre esto ya se tomó como referencia y se siguió trabajando en algunas reuniones en las que se eligieron también en función de antecedentes, experiencias, eh, personas que iban a ser los presidentes de esta comité que les estoy hablando directivo. Así que hay 3 presidentes que tenemos, en este caso, hay una persona de México, hay una persona de Argentina y hay una persona de España, que son los presidentes de este comité directivo. Y después estamos, creo que somos 12, no tengo el número exacto, representantes que fuimos los que quedamos como candidatos de ellos que conté antes, integrando este comité directivo, en el cual, bueno, nos fuimos adentrando, escuchando, conociendo, despaciosamente, muy poquito, porque les digo que esto es muy reciente, y sobre esto, después, la propuesta de la acción del plan regional era crear subcomités temáticos para poder tomar algo de la inmensa amplitud de temáticas, problemáticas y necesidades inherentes a implementar este plan. Yo no voy a recordar seguramente con claridad esto, pero sí hubo una postulación para que podamos estar quienes nos interesaba, tanto como referentes o líderes de cada subcomité de trabajo o subgrupo, no se llaman subcomité, ¿verdad? Subcomité, se llaman subcomité de trabajo, para que podamos proponernos como referentes o líderes, como también que podamos proponernos como integrantes de ese grupo de ese subcomité para empezar a delinear acciones en los cuales cada comité iba a tener 1 o 2 referentes y las personas que se anoten libremente según su experiencia, su necesidad, sus posibilidades, etcétera. Bueno, esto se fue haciendo en este último mes y recién en el día, hoy es sábado, sí, recién el día miércoles, por eso esto es muy reciente, está así como saliendo del horno, diría, estamos en este momento amasándolo. Recién el día miércoles tuvimos la primera reunión ya más definitiva con autoridades de la Organización Mundial de la Salud, quien estuvo la presidenta,
y las autoridades locales también de la región de Latinoamérica y el Caribe para informar oficialmente y delimitar los subcomités de trabajo. Los subcomités de trabajo, bueno, ahora les voy a nombrar lo que recuerde, vos vas pasando un poco la información. Eh, Ahora les comento un poco, pero esta presentación del día de hoy tenía que ver que era prioritario compartir este programa nuestro de formación continua que tenemos todos los meses con esta reciente información. Por diferentes razones, Enya, ¿no? Una, porque desde el grupo nosotros estamos comprometidos, hablo del GT nuestro, ¿no? Desde la CIP. Estamos absolutamente comprometidos, en mi caso personal, en una participación activa y directa desde el inicio del año pasado, cuando se empezó y conocimos esta asamblea que después de tanta historia, por primera vez se planifica esto en el mundo y la posibilidad de participar. Esta es una de las grandes atributos, diría, o méritos que tiene, que es la activa participación con los protagonistas, para que formemos parte en la co-creación, en el borrador, en la planificación, en las acciones, en los distintos integrantes, en su mayoría todas personas con enfermedades raras o poco frecuentes, propias o con familiares y todas referentes con múltiples acciones muy comprometidas en sus distintos países y regiones con estas acciones en las que siempre fuimos invisibilizados, desconocidos, tal es así que al día de hoy, si bien se usa una nomenclatura como decir enfermedades raras en el mundo, no se termina de encontrar unidad, unificación en el criterio de prevalencia que varía también los países, en las legislaciones. Bueno, esto era muy importante porque en realidad de quienes más aprendemos es justamente de los protagonistas y de las mismas personas y los familiares. En el caso de los psicólogos, después me voy a referir más a esto en particular, es un área, diría, casi de total vacancia en particular en lo que hace a la sistematización de conocimientos en cuanto a investigaciones y en cuanto a formación y capacitación. No así en lo que hace a la intervención, porque sabemos que en las distintas organizaciones, yo puedo hablar un poco más de Argentina, un poquito, muy poquito, porque todos sabemos muy poquito. Tenemos un chiquitito de conocimiento de una pequeña partecita de esta dimensión que les contaba antes, ¿no? Pensemos que si hablamos de más de 10.000 enfermedades, es decir, imposible poder tener conocimiento de semejante magnitud. Bueno, les decía que en psicología, además, seguramente que hay psicólogos que han tratado, que trabajan, que saben mucho en algunas patologías en particular, en otras un poco menos o un poco más, o que les ha tocado tener cerca a alguien cercano personalmente que transita o ha transitado alguna de estas patologías y fue diagnosticada, o quizás no si no fue diagnosticada, pero no los conocemos, no sabemos, no hay una formalidad a nivel de política universitaria, de capacitación, ni mucho menos de investigación en esta área, sino la hay casi en medicina. Es casi una aguja en un pajal, digo, cuando encontramos algo sobre esto, más acá en los países de Latinoamérica y el Caribe. Si vamos a países del tercer mundo, países desarrollados, seguramente encontramos organizaciones con mucho sostén, con historia, con grandes investigadores, multicéntricas, que se han dedicado y se dedican a universidades, hospitales, investigadores, aunados en grandes investigaciones sobre algunos de los tantísimos aspectos que tienen que ver con estas patologías. Nosotros en América estamos, algunos en pañales y otros ni siquiera en pañales o dando los primeros pasitos. Por eso era tan importante que hoy, en esta presentación, yo abordar este tema, lo compartiera, los pusiera al tanto ustedes de esto que estamos todavía como expectantes, como entusiastas, como curiosos frente a esto que está naciendo. Y además, en este caso,
tratando de complementar uno de los criterios que plantea esta asamblea, perdón, esta resolución, que los invito y por favor a que la puedan leer en su extensión completa. Al final va a aparecer el enlace porque tenemos la obligación de conocerla toda la comunidad en general para que se vaya difundiendo y sepamos en esta etapa que estamos en la historia, naciendo y transicionando desde toda la omisión, desde la ignorancia, desde la inferencia, el silenciamiento, la estigmatización, etcétera, etcétera, vinculado con estas enfermedades o con estas personas que el promedio, diríamos genéricamente entre los datos que hay, que el 70% son discapacitantes, por eso se aúna en nuestro grupo también la temática de discapacidad con la de enfermedades raras o poco frecuentes, que sepamos de esto. Pero además, dentro de las pautas y de los criterios que establece el plan mundial, una de ellas quiero resaltar en particular, que hace a la integración sistemática y progresiva de todo lo que hace el abordaje psicosocial de las personas, en tanto esto representa una situación, como dije de alguna manera antes, de destino de vida, de algo que define enormemente la modalidad de vida, la calidad de vida, el pronóstico de quienes están viviendo esto, de su grupo de pertenencia y o familiar, también de los profesionales, del equipo de salud que aborda esto y que tiene que enfrentarse con situaciones muy complejas y difíciles, también desde los equipos docentes en las escuelas, cuando nos encontramos con personas que, bueno, transitan o les pasan estas cosas, desde lo laboral y desde las demás áreas de la vida, de lo que llamamos las ABD, las actividades de la vida diaria, en las cuales nos desarrollamos las personas. Por lo tanto, el campo de acción y de intervención que tenemos los psicólogos es inmenso. Y uno de los criterios que quiero resaltar tanto más acá ahora es que insta a que haya programas, formación, capacitación e investigación en salud mental. Bueno, esto nos toca a nosotros, a los psicólogos. Y de esto no tenemos prácticamente nada, nada sistematizado. Estamos, por mi parte, tratando de empezar a armar una investigación bibliográfica, búsqueda de trabajos, armar una biblioteca o bibliografía para ver qué tenemos de poquito por acá, de poquito por allá, para empezar a sumar conocimientos de quienes ya han iniciado algún camino y han aportado tanto en lo que hace a la actividad clínica, en la asistencia, como lo que hace a la investigación, a talleres, asesoramiento, a grupos de trabajo, acompañamiento, a los equipos de salud, para ir sumando e intercambiando conocimientos, porque siempre que iniciamos un nuevo camino, estamos así, ¿no? Como con una cantidad de hipótesis y con algunos pequeños datos que tenemos que ir recopilando, acumulando, acrecentando. Bueno, este es nuestro gran compromiso. Y además para poder validar, como en este caso desde nuestro grupo de trabajo y como psicólogos, era imperioso e imprescindible ponernos al tanto de esta información. Les voy a decir brevemente, si recuerdo, los subcomités de trabajo, no sé en qué tiempo estoy, para tener alguna referencia en cuanto a lo que vamos pasando aquí en pantalla. ¿Cuánto tiempo tengo? No, y son 4:40. Ah, sí, bueno, tengo un poquito de tiempo. Bueno, después vamos a abrir el intercambio para poder aprovechar a sumar. Además, acá hay algunas otras personas que creo que se han sumado, que también integran conmigo los grupos de trabajo y la comisión directiva de la RDI de Latinoamérica y el Caribe. Así que estoy sumamente agradecida que estén y además porque me pueden ayudar a sumar información porque además yo al no leer me es más difícil poder contarles con rigurosidad académica o científica un poco esta información. Los grupos de trabajo que también
fueron propuestos, había un cierto lineamiento, después se terminaron de definir, también con nuestros aportes y con este intercambio, con una actitud muy generosa y abierta de favorecer lo que podamos sugerir cada uno desde su sencilla, humilde o limitada experiencia, algunos más que otros en sus lugares de acción históricamente comprometidos y militantes en estas acciones y en estas causas. Los grupos de trabajo son 6 o 7, son 7, los que en primero se acordaron. El número 1 es el que se llama gobernanza y políticas públicas y tiene que ver específicamente, a lo mejor necesito que me soplen, o si ustedes, que alguien quiere leer ahí, ¿cómo? Alineación, sí. Claro, la alineación con todo el sistema único de salud, porque obviamente, estas enfermedades raras están dentro de ahora incorporadas del sistema universal de salud. Entonces, el grupo número 1 tiene que ver con estas acciones. El grupo número 2 está más vinculado al diagnóstico, a la delimitación de los diagnósticos, por lo que dijimos antes, es muy difícil poder tener diagnósticos de precisión. Por eso se habla y sabemos que hay personas con diagnóstico y sin diagnóstico. Y se habla de la sospecha diagnóstica o la sospecha clínica, cuando hay una cantidad de síntomas que pueden parecerse muchas veces a cualquier enfermedad crónica o pueden parecerse a alguna enfermedad rara o no. Y hay multidiagnósticos y además también, por ejemplo, digamos acá, para refrescar algunos de los datos, por qué estas personas tenemos especificidades en las enfermedades raras. Porque, por ejemplo, se pasa no menos de 3, 5 u 8 médicos cuando no son los síntomas claros y definidos, que mayormente no lo son, para poder arribar a un posible diagnóstico en caso que se llegue a un diagnóstico. Y más aún que se pueda validar genéticamente, lo cual también esto es casi como un privilegio poder hacerlo, o a veces se vive una vida o se saben antecedentes después de muchos años que tal vez, mi mamá o la abuela, o ahora se entiende que tal vez tenía que ver con tal o cual, porque muchas de ellas son sistémicas y al ser sistémicas aparecen diferentes manifestaciones patológicas en distintos órganos y o sistemas. Entonces se pasa por distintos especialistas y cada especialista a veces, bueno, se reciben tratamientos inadecuados, muchas veces a pesar que no los hay, o tratamientos paliativos y a veces hasta cirugías. Bueno, esto tiene que ver con la necesidad de poder arribar al diagnóstico. Es una de las pautas y uno de los grupos de los subcomités. El siguiente tiene que ver con, con tecnologías, exactamente. Me están soplando un poquito. Me están soplando un poco con tecnologías. Bueno, hoy en día sabemos que felizmente hay una enorme cantidad de tecnología, estamos invadidos con montones de programas y la inteligencia artificial y demás que permiten y favorecen implementar dispositivos, programas, etcétera, para poder maximizar todo aquello que se pueda utilizar. Por ejemplo, las tecnologías para poder llegar a poblaciones rurales, ¿no? Porque uno de los principios de acá, de este programa, tiene que ver con la equidad y la igualdad, por ejemplo, en poblaciones rurales y en poblaciones urbanas, donde el acceso a la información, ni hablemos más a la investigación y posibles abordajes terapéuticos apoyos de las poblaciones rurales, es casi inviable. Y en algunos países y en algunas zonas, directamente esto es como ciencia ficción. Bueno, es favorecer todo lo inherente a la tecnología. El otro grupo de trabajo, que sería el cuarto, tiene que ver con los datos y el registro. ¿Qué es esto? La recolección de datos en las organizaciones, en los países, en las regiones, porque no contamos con datos formales. Algunos países han hecho investigaciones. Ahora, por ejemplo, se está lanzando
desde CEPTAL, que es la colaborativa latinoamericana y del Caribe de enfermedades poco frecuentes, se está lanzando una encuesta latinoamericana y el Caribe para poder justamente recolectar datos a nivel regional. ALIBER, que es la Alianza Iberoamericana de Latinoamérica, ha iniciado también algunas encuestas tratando de recolectar datos en cuanto al estado sociosanitario de las personas, pero la realidad es que a veces hay alguna estadística local, regional o de algún país, pero no contamos todavía con una información fehaciente para tener una estimación más clara. Se estima alrededor de 42 millones de personas en América, se estima, pero todo esto es también una estimación. Entonces, este subcomité tiene como tarea, digamos, por delante esto, que hace específicamente a la recolección de datos. Después tenemos el que tiene que ver con la equidad y la igualdad, que hace un poco a lo que refería antes. Que el conocimiento de este plan y de estas acciones pueda llegar a la totalidad de la población, especialmente aquella población vulnerable o más vulnerada, que no llega a poder tener cercanía a referencia de especialistas, a centros de referencias para poder ser derivado a tiempo, porque algunos diagnósticos, si no tienen alguna precisión inmediata o pronta, de acuerdo a qué tipo de patologías, no las voy a nombrar ahora, realmente presentan riesgo de vida y riesgo inmediato de vida. Esto quiere decir que una persona no solo puede agravarse de manera terrible, sino que puede morirse. Y que hay muchas personas en el mundo que esto ha sucedido por desconocimiento, por falta de prestaciones, por desconocimiento aún en las guardias médicas, ¿no? En cuanto a que no se sabe qué pasa ni se sabe cómo accionar. Entonces hay algunos intentos, cuando hay diagnósticos, por ejemplo, que exista una identificación o un carnet para quienes saben que tienen un diagnóstico, que puedan informar si les sucede algo en la vida, en un accidente, en un viaje, en lo que fuere, y se las pueda identificar y se busca información y se busca un especialista, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está por hacerse. Son intentos aislados, estoy hablando de nuestros países en particular, de Latinoamérica y el Caribe. En otros países en el mundo más desarrollados hay programas, hay otro tipo de cobertura, de apoyo, de asistencia, de centro de referencia, etcétera. Bueno, este subcomité está vinculado con esta temática. El siguiente comité, por favor, ayuda. De participación significativa y experiencias de vida. Bueno, este es uno de los que yo estoy también, digo también porque yo acá también me incorporé como integrante, lo mismo que en el de gobernanza, el primero que nombré, porque entiendo que necesitamos saber y conocer tanto, tanto. Yo siento que soy una pequeña hormiguita pionera de un chiquitito, como decía antes, de una mini información, y que la riqueza de quienes están conmigo en otras acciones tengo tanto por aprender, les puedo compartir este poquito. Bueno, en este otro que tiene que ver con las experiencias, apunta específicamente a experiencias vividas, al recorrido de personas que hemos transitado o transitamos y que tenemos un recorrido, un caudal, un camino, hemos hecho huellas a partir de la propia experiencia y a partir de autoconvocarnos las organizaciones de pacientes, que es de donde más aprendemos y donde más aprenden los profesionales, desde la propia experiencia, ¿no? De qué es lo que en realidad uno vivió el otro, del intercambio, del aporte, del acompañamiento, de lo que a uno le sirvió de apoyo o encontró, descubrió solo y después lo puede compartir o se sintió acompañado, porque casualmente a lo mejor a través de, cuando no estaba Google, ¿no? Ni el oráculo como ahora que buscamos todo allí, que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sino de lo que es el acompañamiento humano, el apoyo, el intercambio, la escucha, el abrazo.
la empatía, la compasión. Bueno, este grupo tiene que ver con esto, con maximizar, amplificar, robustecer estas experiencias de estas personas que transitamos este recorrido y nos tocó en la vida. Después tenemos el otro, ¿cómo? No escucho. Ah, el de accesibilidad, perdón. Sí, me están ayudando. El otro es de accesibilidad y comunicación. Bueno, en este grupo yo me propuse como referente o como coordinadora o como líder, porque es un área que tuve que ir aprendiendo a partir de mi propia experiencia sobre la situación que me tocó en la vida de grande, de encontrarme con una discapacidad visual y tener que reemplazar la visión, que es el 80-90% de nuestros sentidos, por el cual entra toda la información en la historia de vida, por otra que es auditiva. Bueno, imaginarán hasta el día de hoy, ¿no? Cuánto, ahora que tengo un programa nuevo, me peleo con esto y gracias a la tecnología. Bueno, hay cosas que podemos suplir, pero tiene que ver específicamente con que la accesibilidad y el derecho a la información y a la comunicación forman parte de lo que se llama el diseño universal, que es un paradigma en el mundo que favorece la usabilidad, la comprensión, la factibilidad y que la comunicación y la modalidad de trasladarse y moverse en el mundo sea fácil y sencilla, pero no solo para las personas con discapacidad, sino para todas las personas en general. Y también, por ejemplo, las personas mayores, las personas que llevan peso, las personas que tienen, no sé, una mamá embarazada o con un carrito que lleva un niño, los inmigrantes, los extranjeros que les cuesta más leer, bueno, que la información sea clara, sencilla y que pueda llegar a las distintas personas además con discapacidad, sea cognitivo-mental, sea auditiva, sea visual, sea motor o física. Bueno, el paradigma del diseño universal es una pauta que existe hace mucho tiempo. Acá, en nuestros países, en América, nosotros también estamos casi desconociendo totalmente de qué se trata esto del diseño universal. Bueno, para darles un dato cortito, esto en otros países del mundo ya está implementado, es obligatorio. Por ejemplo, en Europa hay un convenio en todos los países de Europa que ya es obligatorio por ley que todas las prestaciones y los servicios deban cumplir con la accesibilidad. Por ejemplo, los bancos, los trenes, los comercios, la intervención en cualquier lugar que uno llega y tiene una acción o quiere comprar o es usuario, etcétera. Bueno, acá nosotros recién estamos empezando a saber un chiquitito de qué se trata esto. Por ejemplo, acá yo me describí para ustedes, porque si hay alguna persona, y si no la hay, por eso también lo hacemos para ensayar y para ir entrenando en esta actividad de estos nuevos paradigmas o conocimientos que a veces son un poco incómodos u odiosos, ¿no? Pero que son necesarios de ir conociendo. Porque si alguna persona no puede ver, porque en este caso no tiene visión o no tiene anteojos o no tiene imagen en la computadora también, tal vez escuchar una voz, que en este caso es mía, de Susana, y poder describir algo de quién es esta persona que se escucha, es una manera de poder armarnos una representación mental, imaginaria, ¿sí? Cognitiva, de cómo es esa persona, para poder tener un acceso mayor a la información. Bueno, en este grupo, subcomité, perdón, de comunicación y accesibilidad, yo me propuse para estar dentro de los referentes o líderes, porque tuve que ir aprendiendo y es más, bueno, hice algunas presentaciones, soy coautora de un manual que recién se editó que tiene que ver con esto, con la comunicación accesible, que se llama Del compromiso al cumplimiento, y que lo presentamos en CLACSO, que es el Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, en un grupo de trabajo que pertenezco de accesibilidad en estudios críticos en discapacidad, justamente ante la ausencia y el desconocimiento de cómo la información no está preparada en formatos que sean accesibles, comprensibles, sencillos
para que las personas tengamos toda información. Por ejemplo, la mayoría de los WhatsApp que se mandan o de los videos no tienen descripción, o de las imágenes que aparecen en las páginas web o en los correos electrónicos. Los correos, los programas parlantes no leen, no son traductores, son lectores. Por lo tanto, cuando aparece una imagen o aparece una foto, ¿qué es lo que dice el programa? El programa dice foto, o dice en blanco, en blanco, en blanco. Y entonces uno no se entera. Parece pequeño, pero no es pequeño, porque esto hace que en este caso las personas con discapacidad visual quedemos ajenas y fuera del mundo. Es una de las tantas maneras de estigmatización, o decimos también desde Claxo, una modalidad desconocida o silenciosa de violencia, porque no hace falta que no haya una rampa para que alguien que tiene un bastón o una silla de ruedas no pueda ir a un baño o no pueda ir a una confitería o a un teatro, a un cine, a una cancha de fútbol, a un centro cultural, a caminar por la plaza. También esto es igual. Al igual que una persona hipoacúsica con discapacidad auditiva no tenga un intérprete de señas y quede ajena a todo aquello que el resto de las personas comparten. Por ejemplo, yo escucho comentarios en los grupos que dicen, ay, pero qué bien esto, ¿y cómo era? ¿Y qué pasó? Qué bueno, mirá, así que tal cosa, así que tal otra. Y la realidad es que no tengo la menor idea de qué se está hablando. Y a pesar que lo digo, que lo pido, que por favor explique, bueno, cuesta mucho, nos cuesta mucho cambiar estos principios que tenemos históricamente instalados, naturalizados, porque es nuestra manera de estar en el mundo. Bueno, ahora es necesario que empecemos a abrir este panorama, este paradigma y podamos ampliar esta manera con mayor diversidad, divergencia, inclusión, pluralidad, multiplicidad, etc. Y vuelvo entonces a que este colectivo gigantesco de las personas con enfermedades raras o poco frecuentes, repito, se estima más de 300 millones de personas en el mundo. Esto es más que el país Estados Unidos en su dimensión geográfica, ¿no? Que existimos, pero que estamos sueltas, perdidas, algunas agrupadas, otras no. Bueno, este plan apunta a esto. No debo que, no sé cuánto tiempo llevo, pero lo que les quiero comentar, sí, brevemente, es las etapas brevemente de este plan. Este plan que se inició a fines, digamos, se consolidó más formalmente ahora, ya en el 2026, tiene una primera etapa de preparación, en la que los grupos, los subcomités, me sigo confundiendo porque en la CIF son grupos y acá son comités. Los subcomités vamos a trabajar en las distintas temáticas, cada uno tiene autonomía y tenemos que cumplimentar determinados criterios, requisitos de pautas para elaborar algunos de los criterios que tenemos como objetivos e implementar alguna primera propuesta, borrador, preparatorio, para después tener una reunión con los directivos y con los representantes de RDI de la regional, llevar nuestras propuestas. Esto va a transcurrir y se va a elaborar este plan, se va a mejorar, etcétera. Se piensa que se puede hacer en algún momento un encuentro presencial, porque por ahora estamos conociéndonos, apenas si sabemos, yo sé el nombre de tres o cuatro, diría, de algunos de las personas que integran este grupo. Así que estamos en pleno descubrimiento. Y después de este programa que vamos a ir ajustando, mejorando y que requiere mucha dedicación y mucho compromiso y muchas horas de trabajo absolutamente voluntarias, todas absolutamente voluntarias y por identificación de estos principios y de estas causas, ¿sí? Bueno, este plan se va a implementar en el periodo de 10 años. Los 10 años serían a partir del 2008, perdón, 2028 hasta el 2038.
Estos 2 años estaríamos trabajando esta elección de estos candidatos que estamos acá, que fuimos seleccionados para conformar este comité directivo con estos coordinadores o presidentes, estaríamos trabajando en todo lo que es las distintas pautas, criterios, las guías, planeamiento, etcétera, y elevando documentos para poder mejorar, articular, sumarnos experiencias, conocimientos, corregir, ver las cosas que no sabemos, porque ya hay un montón de inquietudes y ansiedad frente a preguntas de ¿y cómo se va a hacer con esto? ¿Y cómo se va a hacer con el otro? Y en tal país no hay legislación, y en tal país forman parte del Caribe, no forman parte del Caribe, etc. Todo eso lo vamos a ir afrontando, acompañándonos, y seguramente es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos, pero lo más importante de esto es estar iniciando esto en el mundo. Además, en particular, y yo me siento muy agradecida, entusiasmada, de formar parte de este equipo, de estas personas que estoy conociendo, que voy a aprender tanto y de poder aportar aquello pequeño que está en mi experiencia, pero particularmente quiero esto sí resaltarlo, de contarles que en este equipo que estamos, la única persona que es psicóloga soy yo, además de que tengo una discapacidad visual y que también soy la única con discapacidad visual. Pero lo que quiero enfatizar es que soy la única psicóloga. Y soy la única psicóloga además porque, bueno, porque vengo representando a este grupo de trabajo en la CIP que me fueron acompañando para abrir este camino de la nada y desértico, que no había nada y que, bueno, surgió a partir de mi propia experiencia como caso testigo y empecé a animarme a manifestar estas necesidades, a visibilizarlo. Bueno, hoy en día tenemos un plan formal que ya está escrito, que se está empezando a plasmar, así como les cuento. Entonces, bueno, esto era fundamental transmitirlo y además transmitirle que el pedido más importante que nos hicieron los directivos de la RDI y los directivos del Grupo Regional de Latinoamérica y el Caribe es que difundamos, que informemos y que difundamos esto. Y esto es como partir de cero. Así que por eso estoy acá y por eso les agradezco tanto a quienes están acá, que escuchen esto con mucha atención, con mucho cuidado, que lo puedan incorporar y que puedan, a ver, comprender, tal vez yo porque estoy muy impactada con esto, la inmensidad y la dimensión y la trascendencia histórica que tiene en el mundo estar ahora siendo testimonios y testigos y protagonistas activos de esta etapa en el mundo, que recién empieza y que no sé, ojalá en el 38 quienes estén ya esto, bueno, haya surtido efecto y hayamos podido avanzar en un mundo que tenga algo de todo lo que plantea esta resolución, este plan, que reitero, es hermoso, creo que han quedado muy pocas cosas por fuera y que contempla una inmensidad de perspectivas, de criterios, de análisis, etcétera, etcétera, en la comunidad de personas, de pacientes, investigadores, empresas, laboratorios, investigadores, políticos, etcétera, etcétera. Bueno, bienvenido todo lo que sean sugerencias, aportes, en este caso a través de mi persona y a través del grupo nuestro que tienen el correo electrónico para poder sumar, si es que surge, personas, colegas que nos acompañen en esto, conocimientos, aportes, dudas, serán siempre recibidas para preguntarnos, abrir nuestra cabeza y revisar y acrecentar este pequeño granito de arena que estamos tratando de sumar y de plantar en esta etapa en el mundo. Bueno, yo pararía acá y muchísimas gracias y dejaría abierto para que podamos escuchar a quienes estén allí, si todavía están, no sé cuánto tiempo pasó, ni las personas que se encuentran, pero sí me encantaría escuchar alguna voz
que, que se encuentre. Buenas tardes, Susana. Creo que hay preguntas en el chat. Voy a verificar. A ver, ¿cómo no? Dice, déjame ver. Oh, voy a ver. De Abigail Amador Colón, psicóloga de Puerto Rico. Mientras se Ajá. lleva a cabo este plan, ¿cómo podemos colaborar? Ya con esta inquietud está colaborando, invitada a que se ponga en contacto directo con el correo de nuestro grupo de trabajo para poder precisar más claramente, en particular los psicólogos, cómo estamos iniciando esto para sumar acciones. Claro que sí. Abigail, ¿dijiste el nombre? Abigail Sí. Amador Colón. Abigail, Abigail, un gusto, encantadísima, y espero entonces un correo a través del correo electrónico de nuestro grupo, que es derechos y discapacidad @gmail.com. Y también hubo un mensaje de Leonisa Castillo Centeno, que es de Leonisa, Colombia, Cali. ¿sí? Sí, por Leonisa, ¿estás si... allí? No, ya no Ah, bueno. está, pero mandó saludos para en el chat. Bueno, Sí, ya no está. Leonisa justamente es otra de las integrantes del comité directivo que fue seleccionada y que integra este grupo en el que yo estoy y que es una mamá que con una experiencia gigantesca en relación con uno de sus hijos que ha sobrevivido tal cual a múltiples diagnósticos, que no podría decir la cantidad de diagnósticos y de experiencias extremas que ha vivido, en el cual incluso es autora de un libro, que no recuerdo exactamente el nombre de su hijo, pero que se llama Un Milagro, porque justamente, bueno, a partir de esto es que ella se ha hecho como la mayoría de quienes estamos acá. Vamos llevando nuestra experiencia individual, solitaria y difícil a través del contacto con otros y en acciones grupales y de autogestión y cooperativas que van, bueno, en este momento ella es coordinadora directora de una federación, etcétera. Así que qué alegría que estuvo acá. Sí. Solamente por el momento, Susana. Ajá. Bien. Oye, Susana, Fabricio, ¿cómo estás? Hola Fabricio, un gusto Muchas que estés gracias. acá. Muy interesante el trabajo, muy importante. Te quería preguntar sobre el diagnóstico. A mí me parece que esa es una de las áreas más difíciles, porque como tú dices, hay muchas y muy poca gente tiene la capacidad o el entrenamiento para hacer ese diagnóstico. ¿Tú sabes si a nivel mundial están creando fuentes en donde la gente está, por ejemplo, compartiendo el diagnóstico que ellos tienen para que otras personas puedan ver o Sí, aprender? hay muchas organizaciones, sí, 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 sí. Hoy en día, la clave, digamos, la organización madre, que es la que tiene la compilación de diagnósticos y la que se toma como referencia en el mundo, es Orphanet, en la cual tiene incorporados más de 7.000 diagnósticos codificado, se llama Código Orphanet, en el cual están los distintos diagnósticos y las subdivisiones infinitas de cada diagnóstico. Yo les puedo comentar, por ejemplo, que en el caso mío se han identificado alrededor de cerca de 300 diferentes diagnósticos de lo identificado, solamente de esta mutación, de esta patología. Y después sí, hay, a partir de ahí, y hay datos de referencia que tienen que ver justamente con las distintas organizaciones en el mundo en función de las distintas patologías, los distintos centros de referencia que hay
algunos muy especializados, particularmente en Europa, en Estados Unidos, en Australia también, algunos en algunos otros países pocos, pero sí, sí los hay, los hay. Y hay muchas investigaciones y cantidad de investigaciones multicéntricas de muchos países, algunos más vinculados a determinadas patologías neurológicas o pediátricas o oncológicas o metabólicas o motoras, en fin, sí, 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 los hay muchos, sí. Pero bueno, como vos decís, el desconocimiento que tenemos, ni hablemos los psicólogos, aún los médicos, es inmenso. A no ser aquellos que les ha tocado, que están abocados o por alguna especialidad cercanos a alguna patología, por ejemplo, neurológica o alguna distrofia motora, que pueden saber un poquito de eso. El resto de los médicos en general no tienen conocimiento de esto. Ahí cuando vos buscás, entrás y buscas investigaciones, hay muchas. Por eso es tan importante que este plan, este programa mundial, intente aunar, ¿sí? Sintetizar, compilar todas las acciones en todos los niveles, a niveles regionales. En este caso, Latinoamérica y el Caribe, que somos uno de los grupos que está un poquitito más avanzado, a diferencia de alguno en Asia, por ejemplo, o en África, no en Europa, ¿no? Pero sí lo hay mucho, sí, sí. La base para buscar por nomenclatura en caso que haya diagnóstico, porque si no están las que no son sin diagnóstico, en que haya que diagnóstico a través de la base de Orfanet. La primera, pero hay otras más en el mundo, pero es como la que se toma más como referencia. Sí, yo misma como paciente, de hecho, María Fernanda, fue de lo Ah, primero que consulté en Orfanet si aparece mi enfermedad. claro. Y también estoy registrada en varios registros. Pues hay uno, por ejemplo, de enfermedades, incluso en Estados Unidos. De hecho, hay varios, creo que más de uno en Estados Unidos. Está en Share for Sí, Rare sí, en exacto, ya España, hay también de las federaciones, pues como dice de federación. Me imagino sí, que no sé si de Aliver, de FEDER, claro. también hay un registro de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, hay un registro, sé que de la Asociación Mexicana la asociación que agrupa a los genetistas en México también tiene su propio registro, lo acabo de revisar. Exacto. Y que los países, algunos tienen sus propios registros, después hay otros que tienen que ver continentales, por ejemplo, Eurordis, que tiene que ver con Europa. Después en Estados Unidos sí hay distintos, todos muy importantes y referentes, tres o cuatro, más allá de lo internacional, sí. Pero bueno, son informaciones que tenemos escasísimo conocimiento, aún quienes estamos en esto, porque descubrir en el mundo, como esto no está sistematizado y estamos en una primera etapa, diríamos, un poco más de difusión de esto y de acciones, hay que enlazar y unir todo esto, ¿no? Pero sí, felizmente hay bastante en otras partes del mundo. Gracias, Marifer y Franz, por estar acá. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar, comentar. Pregunto si estaba el enlace de la resolución. Sí. Eso que quería que esté para que ustedes lo vean y puedan acceder a la lectura completa. Y a su vez ser ustedes difusores, replicadores, promotores de esto para contactarse con nosotros, para que se sepa de esto que es una aguja en un pajal que están haciendo, y que podamos justamente, ¿no? Como regar esto y darle crecimiento, porque para todas las generaciones futuras, además de las que venimos, esto realmente es un hito que cambia la historia. Bien, si no tenemos más intercambio que aparezca, nos vamos despidiendo. Yo Hasta encontré el una próximo. versión del 27 de mayo de 2025. No sé si a esa a esa versión te refieres. Puede que Está en sea la español. primera, es probable, si no recuerdo exactamente, pero sí, debe ser la que se oficializó en mayo. Sí, no me acuerdo exactamente el día de mayo, pero me parece que sí, que
Ahora envío yo por el chat. Ahora enviamos por el chat nuevamente el enlace de la resolución. Lo que aprovecho para decirles es que ahora el día 28 de febrero, en este caso cae 28, el último día de febrero, es el día que se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras o poco frecuentes en el mundo, y que hay un montón de eventos que se hacen con lineamientos que vienen desde la Organización Internacional RDI, que se baja a los países, y cada país, cada organización y demás va tomando esos lemas, esas acciones, esas propuestas para utilizar el logo, como lo hemos puesto acá, de la Organización Internacional, y multiplicar acciones con una libertad total. Todo aquello que sea visibilizar, hacer, mostrar, participar, justamente son días que se utilizan para esto, ¿no? Bueno, nosotros vamos a organizar en marzo algún evento, que estamos en eso elaborándolo. Específicamente vamos a tratar de poder identificar y visibilizar lo imprescindible y la función clave, así dicha clave, que tiene el psicólogo dentro del equipo de salud y en el abordaje de estas enfermedades raras, en muchos niveles de intervención, desde la planificación prenatal y lo que hace al tamizaje cuando se sabe que hay alguna probabilidad de alguna enfermedad que pudiera aparecer en la gestación o en la primera etapa, hasta la tercera edad, que ahora se sabe que, bueno, hay muchas más patologías asociadas a esto, en los distintos niveles de intervención, con las personas, con las familias, con los cuidadores, con el equipo, etcétera. Nuestro trabajo es enorme. Y en eso estamos tratando de ver si podemos formalizar, sistematizar, investigar, formarnos, conocernos, quienes estamos en esta tarea. Así que ojalá podamos invitarlas para este evento que haremos en marzo en conmemoración de esta fecha. Y este año mucho más robustecidos y validados por la apoyatura internacional o mundial de la OMS y de la RDI. Ojalá. Bueno, una vez pasada ya esta información, agradezco mucho que estén acá. Esto va a quedar en el canal de YouTube, como hacemos siempre en nuestras presentaciones, y nuestro correo electrónico está a disposición para sumar cualquier intercambio y aporte recíprocamente. Así que nos despedimos y nos encontraremos en el mes de marzo.